acercó cerca de la plaza central, rogándole que lo acompañara a llevar un dinero a un pastor, puesto que como era de Esmeraldas no conocía bien la ciudad. Ella dijo que le había sobado un billete de $1000 en las manos, luego de lo cual se sintió mal, dejándose convencer. Llegaron casi al kilómetro 22 de la vía Daule y comenzó a poner resistencia, por lo cual Camargo comenzó a ponerse grosero. Finalmente la joven tuvo miedo y escapó subiéndose en un carro. ¿No le sucedió nada a usted, digamos, no llegó a atacarla el psicópata? No me llegó a atacar nada, sino que de ahí caí enferma, hasta ahora me siento enferma. ¿No la amenazó, digamos, con ningún arma, nada? Nada, solamente me decía que cargaba 2 maletines, un negro y un azul. Y en el negro portaba con cierre, cargaba 100.000 sucres, y en el otro maletín me decía que cargaba era peinilla y plumas para los hermanos, para el pastor, para que dieran los hermanos. Pero en todo caso, digamos, en ningún momento trató de retener a la fuerza. Usted se pudo ir sin problema. Bueno, él, de tanto de existencia de mi persona, yo pude coger carro tranquilamente, él sin ponerme esfuerzo, nada. ¿Y no volvió a saber más de él? No, hasta ahora que sé que lo detuvieron. Lorena Zavala, de 23 años de edad, casada, declaró haber sido abordada también por el psicópata en el mes de febrero. Este le dijo que no conocía la ciudad, que era evangélico y que debía cambiar unos dólares para llevar donde un pastor. La convenció y a la vez tuvo curiosidad, dijo la joven, por lo que decidió acompañarlo llegando hasta el recinto de Laurel. En ese momento la situación tomó otro giro, dándose cuenta que Camargo estaba muy nervioso y alterado, por lo cual echó a correr escapando. ¿Cómo logró convencerla a usted para que lo acompañara? Si usted a él no lo conocieron, extraño para usted. Claro, era extraño él y me convenció de tal manera de que él me lloró. Él dijo, señorita, se lo pido esto, me dice, en nombre de nuestro Señor. Me dice, sí, porque yo soy un evangélico, me dice, yo no le ando haciendo mal a nadie. Daniel Camargo, finalmente, luego de escuchar las declaraciones de las jóvenes, dijo que todo era verdad, no queriendo agregar nada más a lo ya dicho por ellas. Familiares de las víctimas autorizadas para intervenir en los interrogatorios a que está siendo sometido el psicópata sexual, responsable de más de 50 muertes. La autorización fue concedida por el propio ministro de Gobierno, licenciado Luis Robles Plaza, y comunicada a los oficiales y agentes del Servicio de Investigación Criminal del Guayas, bajo cuya responsabilidad se conducen estas investigaciones. La medida también implica a los comisarios de policía que intervienen en el levantamiento de cadáveres de nuevas víctimas del criminal colombiano. El psicópata sexual condicionó el relato de su orgía criminal. Nuevamente rehuyó responder requerimientos periodísticos que le fueron formulados. Yo estaría dispuesto a hacerles un relato pormenorizado, no solamente acerca de lo que las señoritas han declarado, entre otras cosas han dicho la verdad, sino que también le podría hacer un relato acerca de mi vida desde pequeño, es decir, una cuestión que ustedes pudieran entregar al público, al pueblo, lo podrían entregar por etapas, como aquellos de los cuadritos que dice continuará. ¿Sí? ¿Usted nos podría decir qué lo motivaba a hacer todo esto? ¿Por qué lo hacía? Entonces, quisiera decirle que solamente estoy dispuesto a conceder una entrevista siempre y cuando se me pague el valor de 500.000 sucres para ser destinados a cualquiera de las instituciones de rehabilitación de menores que lo requieran. En otra forma es inútil y ustedes pierden su tiempo en insistir. ¿Por qué esto? ¿Por qué desea usted esta plata para rehabilitación de menores? Bueno, porque yo considero que los periódicos ganan lo suficiente, ganan mucho dinero con esta publicidad, prensa, radio y televisión, es decir, los medios de comunicación ganan mucho dinero. ¿Pero qué es lo que lo lleva a usted a invertir este dinero en rehabilitación de menores? Por lo tanto, es perfectamente, ustedes están en condiciones de pagar ese dinero. Bien, pero tienen buena voluntad. Don Daniel, si usted se preocupa de la niñez, ¿por qué cometió, según se lo acusa, hechos por demás execrables? A niños. Ya le dije con anterioridad que no estoy dispuesto a ampliar la entrevista. Daniel Camargo Barbosa, en sus declaraciones rendidas en el Servicio de Investigación Criminal del Guayas, ha dicho que conquistaba a sus víctimas en zonas como el Parque Centenario, donde entablaba diálogos con chicas comprendidas entre los 8 y los 22 años aproximadamente, persuadiéndolas en poco tiempo para que lo acompañen a entregar una encomienda en la vía a Daule.
De igual forma, sus víctimas solían ser habitúes del Parque Guayaquil, situado a pocos pasos de la Universidad Estatal. En ambos casos, Camargo ha subrayado que se dirigía a sus macabros cementerios utilizando los servicios de buses de transporte intercantonal, en especial la Cooperativa de Transportes Pascuales, que tiene su terminal a la altura del Parque de la Victoria, en la calle Clemente Ballén. A bordo de estos vehículos conducía a las elegidas, utilizando su gran poder de persuasión, como se desprende de los exámenes psiquiátricos. Noti 10 dialogó con choferes de la CTP. Bueno, viendo las características que dan los diarios y la televisión, nunca creo haberlo visto ni yo ni ninguno de mis compañeros, porque nosotros trabajamos aquí desde las 10 para las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche y jamás hemos visto un tipo esto, ni mucho menos. Sobre todo aquí hay bastante policía por los que están la Victoria, que no es un sitio muy recomendable que digamos. No. Yo aquí tengo trabajando alrededor de 15 años, ya soy dueño de un colectivo de la Cooperativa de Transporte Pascuales. ¿Usted alguna vez vio al violador o a una persona con características parecidas abordar estos vehículos? No, la verdad que yo nunca he visto. Yo trabajo todos los días de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y nunca he visto nada. En todo caso, no se puede descartar que Camargo haya utilizado alguna vez estos vehículos para dirigirse a la vía Daule, habida cuenta que ha confesado no tener transporte propio. Son las 7:22. Un equipo de Noti 10 se desplazó hasta la ciudad de Quevedo con el fin de constatar el lugar donde fueron hallados los restos de la niña Yulisa Villavicencio España. Fue la penúltima víctima del violador asesino. Yulisa Villavicencio España, de 11 años de edad, cursaba el 5º grado del colegio Isaac Monte. Según nos narraron, fue el domingo 16 de febrero cuando a las 10:30 de la mañana salió de su hogar para comprar el periódico. Luego, en el Parque Rotario, el violador asesino la encontró y entabló con ella conversación. Tal parece que la persuadió con engaños y se la llevó por autobús hasta el kilómetro 3 de la vía Santo Domingo. El lugar del crimen se encontraba justo al frente de un predio rústico llamado Los Volcanes, donde solo existe espesa maleza cortada por un pequeño camino de apenas 15 metros. Fue precisamente allí donde el violador asesino condujo a las 4 de la mañana de hoy a los agentes del SIC para indicar la situación de los restos de la niña. Lo que hallaron, según nos indicó el jefe del SIC, capitán Vicente Benalcázar, fueron solamente huesos desperdigados, por lo que se hizo muy dificultoso para los padres de la menor determinar si les pertenecía o no a la pequeña Yulisa Villavicencio. El levantamiento del cadáver se lo efectuó a las 9 de la mañana, trasladando los restos a la morgue de la ciudad. Muchos amigos, vecinos y moradores se congregaron en el sitio reclamando el derecho de justicia, ya que el violador asesino llegó a Quevedo sin que nadie se enterase, ni siquiera los familiares de las menores desaparecidas. Al respecto, el jefe del SIC indicó que hicieron el reconocimiento con cautela por temor que Daniel Camargo fuese asesinado en dicha población. Pero la triste historia no termina allí, porque existe desconcierto entre los familiares de Yulisa Villavicencio, ya que no están seguros de que dichos restos pertenezcan a su hija, a pesar de haberlo asegurado el violador Daniel Camargo. El psicópata sexual ha asegurado que las osamentas pertenecen a la niña Villavicencio. Claro, él, según lo que él ha manifestado, las osamentas encontradas pertenecen a la niña, pero como le manifiesto nuevamente, la identificación en ese momento ha sido prácticamente imposible, porque lo único que se encontraron fueron huesos. Entonces confiamos en que con la presencia de los médicos legistas, una vez en la morgue, sea identificada plenamente para tranquilidad de los familiares. El jefe del SIC finalmente nos indicó que un niño de 12 años de edad, llamado Daniel Francisco Zúñiga Rivera, desapareció 4 días antes que Yulisa Villavicencio. Ahora solamente el médico legista podrá decir a quién pertenecen los pocos restos que quedan de una víctima más del desquiciado colombiano. El desesperado padre de una de las infortunadas víctimas de la población de Quevedo, el señor Ángel Salazar, declaró a Noti 10 que los 3 casos de asesinatos y violaciones ocurridas en dicha ciudad se los canalizará para presentar una sola acusación particular. Además confirmó que Daniel Camargo es el asesino de su hija Luquita Salazar, lo cual ha llegado a establecerse por medio de las cintas magnetofónicas que reposan en su poder de las conversaciones mantenidas con el criminal.
El progenitor de Luquita Salazar manifestó que tanto él como los demás padres perjudicados se sienten molestos ante la actitud que adoptaron los agentes del SIC, ya que ellos no pudieron ver al violador asesino, derecho que debían tenerlo porque todavía mantienen algunas dudas sobre cómo pudieron engañar y acorralar a sus hijas. Visiblemente indignado, el señor Ángel Salazar enfatizó que el violador Daniel Camargo debe ser condenado a una muerte lenta y que él como padre y por las 50 familias que perdieron a sus hijas hará justicia. Yo como padre, y lo que pide la ciudadanía a nivel nacional y quizá a nivel mundial, que este hombre tiene que morir de cualquier manera. Pero una muerte, me van a decir que es algo de barbarie, pero cortándole pedacito por pedacito, es poco para lo que ha hecho aquí en el Ecuador. Finalmente, el señor Salazar aceptó que el colombiano Daniel Camargo fue el asesino de su hija Luquita, hecho ocurrido el 19 de diciembre de 1984, y que ahora lo certificó con las grabaciones que él efectuó cuando el violador asesino pretendía reclamar un rescate por su hija. A continuación escucharemos la conversación con Daniel Camargo, en que resalta el claro acento colombiano. Pero porque estaba planeando una cosa que no pensaba usted lo que iba a hacer yo. A ver, ¿cuál es lo que usted Yo pensaba? le puedo decir en este momento una cosa y en otro ratito le puedo decir otra. Claro. Porque, Pero, perdón, créamelo, que yo soy pasivo. Sí. Pero en un momento me entra la cólera y yo no soy capaz ni de hacerme yo mismo algo. No creo que sea tan voluble, pues, que cambie en un instante. ¿Ya? Sí. Pero yo quiero que usted cumpla su palabra. El licenciado Alberto Uribe Gómez, periodista colombiano que se encuentra en Guayaquil con el fin de recoger la más completa información sobre la actuación del criminal psicópata Daniel Camargo Barbosa, realizó este día un amplio recorrido de la zona donde efectuó sus crímenes este individuo. El representante de la prensa colombiana, acompañado del doctor Oscar Bonilla León, médico psiquiatra de importante actuación en la captura de Camargo Barbosa, recorrió los diferentes sitios de la carretera Daule, en donde el criminal abandonaba el cadáver de sus víctimas. El licenciado Uribe pudo observar objetivamente el medio circundante que rodeó a las violaciones y asesinatos. Asimismo, el director de Diario El Espacio de Bogotá mantuvo una reunión con el jefe del Servicio de Investigación Criminal del Guayas, coronel Olger Santana, y los representantes del Comité de Padres de Niñas Desaparecidas, ante quienes relató con lujo de detalle su conocimiento sobre Daniel Camargo Barbosa. Este sádico padiofílico fue sacado de su celda para ser fotografiado por el comunicador colombiano y mantener un pequeño diálogo. Camargo Barbosa ratificó su decisión de cobrar dinero al medio de comunicación que desea entrevistarlo. Al periodista con el cual llegamos a un acuerdo en el campo económico. El periodista que esté dispuesto a pagar la suma de 1 millón de sucres, le concedo una entrevista a él únicamente. Añadió Camargo Barbosa que el dinero que le está pidiendo al periodismo no es para él, sino para que sea invertido en beneficio de la niñez humilde y marginada. Dirigiéndose a los periodistas, agregó: No me insistan sobre ninguna entrevista, que yo conozco que ustedes son muy hábiles, ¿no? Porque son profesionales, ¿no? Y seguramente más si tienen miles de formas para que yo les conteste, pero les advierto de una vez por todas, no les voy a conceder esta entrevista, que quede bien en claro. A criterio del criminal, sus memorias pueden ser objetos de un libro o una novela. ¿Usted tiene noticia, señor Uribe? ¿Usted es Alberto Uribe? Alberto Uribe. ¿Usted tiene noticia, señor Uribe, de que fueron 80 casos en Barranquilla? En Barranquilla no, en Bogotá. ¿O en Bogotá? ¿Usted tuvo noticia de 80 casos? Mira, yo personalmente... Ahora vamos a... Yo personalmente, ¿sabe qué te contesto, Daniel? Sí. Que creo que fueron muchos más. Bueno, eso era. Entonces, eso que usted acaba de decir, vamos a confirmarlo con la información oficial que nos lleve de la capital de la República. Y entonces vamos a ver si usted está conversando de una forma correcta. Finalmente conversamos con el licenciado Alberto Uribe después del encuentro con Daniel Camargo Barbosa, quien nos comentó. Ahora, su edad mental sigue siendo la misma lucidez, la misma brillantez, la misma forma de responder a las preguntas, la misma forma de eludir a los periodistas, ¿no? Y la misma forma de actuar. Yo creo incluso que hasta los gestos, pues. Ahora, hay otro hecho importantísimo. Definitivamente es el mismo, entonces, Alberto. Claro, sin lugar a dudas. Es decir, como si yo veo a mi madre que la vi hace 8 días y la vuelvo a ver ahora. Es decir, además
Al final, es decir, me reconoció las fotos que se traen, es decir, sobre eso no vale la pena hablar. Incuestionable, es él, es decir, la persona, el modo de operar, la forma como pide dinero, como lo hizo conmigo. Hombre, y que yo lo vi hace 11 años y lo estoy viendo ahora, ¿no? Es decir, eso es fundamental, irrefutable las pruebas. A criterio del licenciado Uribe, es imperativo que las autoridades ecuatorianas busquen una solución definitiva para este individuo, que es un azote al conglomerado social. Estaba portándose de una forma cínica desde el momento en que está ahí sentado con esa cara y riñéndose. Yo estoy llena de coraje. ¿Por qué? Porque usted también quiso hacer conmigo lo que hizo con las demás chicas, ¿verdad? Y usted lo que merece es que pedacito a pedacito lo vayan cortando, lo quemen en vivo. ¿Nos puede esbozar cuál fue el mecanismo de la vida delictiva de este individuo? Un abrazo, Osvaldo. Primero que todo, quiero hacer un pequeño inciso. Deseo estar aquí como periodista, pero no como colombiano. Siento un profundo pesar, un sentimiento de culpa, y creo que esto lo sentimos los 28 millones de colombianos, de ver que ocurran cosas de este tipo. Hace unos meses fue un problema guerrillero en la cual estaban involucrados personas colombinas, y ahora este salvaje, este monstruo que no tiene otro calificativo porque yo lo conozco perfectamente, de nacionalidad colombiana, que venga a empañar nuestro nombre, y no las relaciones nuestras, sino los sentimientos de cordialidad que sentimos los dos pueblos. Yo en realidad, es decir, en Colombia, este monstruo fue noticia hace 11 años, creo que mató aproximadamente unas 80 muchachas en circunstancias similares a las de Ecuador. Hace 11 años se le detuvo por la muerte de una niña de 9 años en la ciudad de Barranquilla. Él es oriundo de una población que dista 1 hora y media de Bogotá, se llama Anolaima, es una población pobre, agrícola, se cultiva mucho la papa, en fin, cosas de estas. Él fue detenido en Barranquilla, el juicio fue memorable, es decir, a esa persona la iban a linchar y fue necesario trasladar el juicio a la ciudad de Tunja, una ciudad que queda a unas 3 horas de Bogotá, en una cárcel casi blindada, a fin de que este señor no lo fueran a linchar. Me motivó, es decir, me llenó de preocupación de que un hecho de estos ocurriera en un país subdesarrollado como el nuestro. Es frecuente ver estos casos en poblaciones como Estados Unidos, es decir, en países supremamente industrializados, donde se presentan este tipo de locuras. Yo viajé a Barranquilla y tuve la suerte de estar asesorados por 6 psiquiatras eminentes de esa ciudad, y preparamos un plan de trabajo para tratar de entrarnos en la mente de este paranoico y saber por qué actuaba de esa forma, por qué mataba a las niñas, es decir, qué lo llevaba a toda esa serie de circunstancias. Llegamos a la conclusión, después de ese trabajo que duró 15 días, yo publiqué cerca de 20 entregas, de que el tipo actúa movido por una cuestión puramente religiosa. Él es una persona supremamente preparada. Él vivió ahí lo vemos, por ejemplo, esa foto es de la detención que se hizo, ahí debe tener aproximadamente unos 40 años, tiene las señas del DAS, que es un cuerpo secreto de seguridad de Colombia. Él pertenece a una religión que se llaman los gnósticos, es decir, una religión, yo diría que diabólica. Ellos tienen un libro en la cual dicen que una vez al año deben sacrificar a una de sus víctimas. O sea, yo creo que los 150 o 200 crímenes que él ha cometido, él piensa que es inocente, que lo hace enviado por Dios, que Dios le manda cometer esos crímenes. Es decir, una cosa totalmente absurda. Yo considero sinceramente, Osvaldo, de que no ha existido, es decir, tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, al doctor Goebbels, es decir, a una serie de personajes, de que no hay en el mundo una persona que haya cometido tal cantidad de crímenes, ¿no?, en 2 naciones, en forma similar, con el sadismo y con la brutalidad tan espantosa como los ha cometido este señor. Alberto, tengo entendido que la prensa colombiana, los medios de comunicación de la República de Colombia, hace 1 año lo dieron por muerto a este individuo, ya que no aparecía en la cárcel de La Gorgona. ¿Qué hay de verdad al respecto? Bueno, aquí hay 2 cosas que son simpatiquísimas, Osvaldo. Uno, los crímenes que él ha cometido en Ecuador y que ha cometido en Colombia. Pero hay un hecho
que fue lo que más me motivó a venir, es decir, a visitar y saber qué fue lo que pasó, cómo escapó de la isla prisión de La Gorgona. Yo les quiero contar qué es La Gorgona. La Gorgona es una isla situada en el Pacífico, tiene unos 4 kilómetros de extensión, es una isla de alta seguridad que está infestada de tiburones. Que yo tenga noticia, de allí no ha escapado absolutamente nadie. Es decir, es imposible. Solamente llega un barco, que es un barco de la Dirección de Prisiones, que les lleva alimentos a los presos, ¿no? Recoge cartas, recoge una serie de cosas y se regresa a la ciudad de Buenaventura. O sea que era imposible de que este señor se escapara. Yo creo que para la fuga, que creo que la conocen ustedes, tiene que haberse recurrido a un sistema al estilo Papillón, es decir, de una imaginación y de un ingenio, porque eso sí es cierto. Este señor posee una imaginación prodigiosa. Es decir, si él ese ingenio que tiene y esa inteligencia que tiene lo hubiera empleado en la medicina o en estudiando alguna profesión, sería un genio indudablemente. Es decir, la fuga tiene características casi de novela. Alberto, en las fotos que usted ha podido traer desde Colombia, tenemos conocimiento de, hay una foto que pertenece a su mujer. Esta foto, tengo entendido que su mujer era copartícipe, la que le ayudaba en Colombia a cometer estos crímenes, o al menos el enganche. Sí, esa es la foto de Panqueva Tarazona. Es decir, yo he tenido oportunidad de ver aquí en el estudio algunas grabaciones y la gente y las autoridades se preguntan que él no podía actuar solo. Yo tengo la absoluta seguridad de que él actuó solo. Es decir, es imposible que una persona, él para tener un cómplice tenía que pensar como él, tener la inteligencia.